Buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, justo como lo dejamos el día de ayer. Recordemos que el día de ayer platicamos un poco acerca de autómatas, ¿verdad? ¿Qué es un autómata? Diferencias de autómatas. Platicamos también ya sobre el algoritmo de Thomson, ¿verdad? Que es generar a partiendo de una expresión regular un autómata finito no determinista. Pero recordemos que lo que necesita la computadora o el compilador como tal es el AFD y no el AFN. Entonces, partiendo de eso, perdón, vamos a ver nuestro primer método de AFD. Vamos a ver cómo generamos nosotros el AFD. Y para eso tenemos el primer método, que es la generación de subconjuntos. La generación de subconjuntos ya va a ser nuestro primer método de construcción de AFD, ¿verdad? Entonces, partiendo de qué base tenemos esto. Bueno, eh, la generación de subconjuntos va a tener como entrada una FN y como salida tiene un AFD. Entonces, no es necesario que no es necesario que lo tenga que ver, no es necesario que tenga entrada, o mejor dicho, no soporta una entrada de una expresión regular. Solo permítame un momento. Permítame un momento. Bien, perdón. Entonces, si yo tengo una expresión regular, jamás voy a poder usar subconjuntos. O sea, si yo tengo una expresión regular, no voy a poder usar subconjuntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Con la expresión regular se genera la FN con quién? Con Thomson, con lo que vimos el día de ayer. Entonces, con Thomson genero la FN y ya posteriormente lo genero la FD con subconjuntos. Entonces, a veces comúnmente se le llama como que si fuera un método junto, pero no es junto. Uno es el algoritmo de Thomson y el otro es el método de subconjuntos o la generación de subconjuntos. Entonces, son dos métodos diferentes. A ustedes en el examen se les puede evaluar solo Thomson y en otras áreas solo subconjuntos. Eh, y pues no es necesario que tengan que ser juntos, ¿verdad? E incluso se les puede dar a ustedes como entrada un AFN y ya solo tienen que generar el AFD, ¿verdad? Entonces son independientes. Bien, básicamente la generación de subconjuntos es de la siguiente manera. Tenemos tres operaciones básicas para generar la operación de subconjuntos, la generación de subconjuntos. La primera es una cerradura de S. Eh, Esta cerradura de S nos dice lo siguiente: conjunto de estados del AFN. Si se dan cuenta,
va centrado a AFN, porque no va centrado sobre expresiones regulares, sino que la entrada es AFN. Y nos dicen que para llegar al se puede, es decir, de ese conjunto de estados, si yo puedo llegar a un estado S solo con transiciones epsilon, es decir, voy a ir contando a qué estados llego con epsilon y esos son mis estados S, ¿verdad? Bueno, de aquí, del 0 al 1, llego con epsilon, entonces 0 y 1 los coloco, ¿verdad? A la cerradura de S y así sucesivamente. ¿Quién es S? S comúnmente es S sub 0. Por lo regular, eh, esto es esta es la cerradura inicial, es decir, la cerradura de S, la primera cerradura. Por ende, la operación cerradura de S solo la voy a usar una vez. ¿Por qué? Porque por ley solo tengo un estado inicial. Recordemos, solo tengo un estado inicial en los autómatas. Más de un estado inicial ya sería un error. Entonces, ¿qué me dicen? Es el conjunto de estados que puedo llegar del estado S, de la FN, perdón, solo con transiciones epsilon. Entonces yo puedo tener aquí un estado 0, aquí un estado 1, y aquí llego con epsilon, aquí un estado 2, aquí estoy llegando con epsilon, entonces y aquí puedo tener un A, y aquí puedo tener un B. Entonces, aquí está inicio. Entonces, yo estoy diciendo que la cerradura de S va a ser igual a ¿quién? De 0, perdón. Va a ser 0, 1 y 2. Es decir, ¿cómo puedo llegar yo con epsilon? De 0 me voy a 1 y de 0 me voy a 2. Entonces, 0 se incluye, 1 y 2. Llego con epsilon. Vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante. Bien, segunda operación. La segunda operación me indica cerradura de T. Conjunto de estados de la FN a los cuales se puede llegar desde cierto estado S de la FN en el conjunto T. Solo en transiciones epsilon. Esto es igual a decir que S en T es igual a la cerradura de S. Entonces, ¿quién es T? T es cualquier conjunto de estados que no sea S. Recordemos, S solo es un estado, mientras que T ya es un conjunto. ¿Cómo calculo T? T se calcula con la tercera operación, es decir, la tercera operación y la segunda son complementarias. Para calcular T tengo que hacer un movimiento, que es un movimiento de T con A. T con A me dice lo siguiente. Me indica conjunto de estados de la FN para los cuales hay una transición sobre el símbolo de entrada a partir de cierto estado S en T. Entonces puedo tener 1 y 2 con B, con A, perdón. Entonces puedo decir mover 1 con A, de 1 con A me voy a 2. Entonces esta operación es 2, ¿verdad? Entonces eso es lo que me está diciendo. eh, Eso es lo que me está diciendo el movimiento, ¿verdad? Eso es ver a dónde me voy partiendo de un estado con ese símbolo, ¿verdad? Básicamente es lo que veníamos hablando. Entonces, son tres operaciones las que vamos a ver nosotros. Operaciones sencillas,
que vamos a ver nosotros en la generación de subconjuntos. Bien, una vez ya generados los subconjuntos, nosotros podemos empezar y venir ya a ir como que visualizando de mejor manera el autómata generado, ¿verdad? Entonces yo ya puedo venir y ya concluir que al momento de que termina la generación de subconjuntos, ya tengo mi autómata. Bien, esto no es más que, no se puede aprender más que con un ejemplo, ¿verdad? Las leyes son muy abstractas y vamos a empezar. Considero que vamos a ver quién agarro. Estos son los que hicimos ayer. Creo que vamos a agarrar este. Ejemplo 5. Eso tengo pendiente subirlos a la web y me he atrasado un poquito, pero ya creo que a mañana, hoy y mañana me pongo al día cargando todo el material que tengo pendiente a la web, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Creo que esto ya lo subí hoy. Bien, vamos a ver. Entonces, voy a agarrar este para el ejemplo, ¿verdad? Vamos a agarrar este. Listo. Vamos a agarrar este. Ahí está. Y bueno, vamos a empezar. Paso número 1. Cálculo de cerradura inicial. Voy a calcular la cerradura inicial como un paso inicial, como un paso número 1. Entonces voy a insertar una ecuación. Cerradura de ¿quién? ¿Cómo tengo acá? Es cerradura. Cerradura. ¿Cerradura de quién? De S. Pero ¿quién dijimos que era S? S es el estado inicial, es decir, la cerradura de 0. Voy a sacar la cerradura de S0. Voy a empezar, ¿por qué? Porque S es 0, ¿verdad? Entonces S0 me representa S0. Ahora bien, vamos a ver qué me indica la cerradura, ¿verdad? La cerradura de S me indica lo siguiente. La cerradura de S es el conjunto de estados que puedo llegar con, valga la redundancia, con S, solo con transiciones epsilon, ¿verdad? Entonces, trayéndolo al ejemplo, es el conjunto de estados que puedo llegar con S0, con epsilon. De S0, partiendo de S0 con epsilon. Entonces, veamos. Por términos de, bueno, pongámonos en ese. No voy a ponerme. Primero que nada, ahí que ya nos dio la respuesta. Primero que nada, cuando calculamos una cerradura, jóvenes, incluimos al que estamos calculando. Es decir, si yo estoy calculando cerradura de S0, incluyo a S0. Si yo estoy calculando cerradura de S1, incluyo S1. Si yo estoy calculando, o sea, ese es el primer paso, incluir al mismo estado que estoy calculando, ¿verdad? Ese es como que el primer paso para generar el subconjunto, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué indica? ¿A dónde me puedo ir con epsilon partiendo de S0? Voy a colocar acá a S0 con este color.
Este. Ahí está. Estoy en el color celeste. Voy a componer un color un poco más chirriante porque así se nota. Ahí está. Estoy partiendo de cero. ¿A dónde me puedo ir con epsilon? Ahí Kevin nos dice la respuesta. Este epsilon está de más, ¿verdad? Nos dice la respuesta. Me puedo ir a 1. Lo voy a poner con amarillo. ¿Sí? ¿Por qué? De 0 a 1, ¿con quién me muevo? Con epsilon. Entonces, agrego ese 1 al subconjunto. Bien, ¿a dónde me puedo ir más? A 3. Me puedo ir a 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de 0 a 3 me voy con epsilon. Ahora bien, les quiero hacer este caso. Hasta acá lo dejamos, pero también evaluamos a dónde me voy de ese 1 con, bueno, ¿a dónde me muevo de ese 1? Me puedo ir a ese 2, pero mucho ojo, ¿con quién me muevo? Me muevo con A. Entonces, no aplica. Aquí, ¿qué puedo decir? Bueno, con B me puedo ir a ese 4, correcto. ¿Con quién me voy? Con B, entonces tampoco aplica. ¿Qué pasaría si este fuera epsilon? Vamos a poner un epsilon porque no lo voy a buscar ahorita. Entonces, si este fuera epsilon, agrego ese 4. Agrego ese 4. Bueno, de ese 4 me voy a ese 5 con epsilon. Y así sucesivamente hasta que encuentre uno con el que yo no me pueda mover con epsilon. ¿Verdad? Pero en este caso, pues obviamente aquí ya solo venía el camino con A y con B. ¿Verdad? Entonces ya no agrego más estados al subconjunto. Y doy por terminado. Voy a volver a restablecer. ¿Verdad? Uy, no se restableció. Voy a volver a restablecer estos compañeros de acá. Porque quiere decir que ya los calculé. Bien. Entonces, este es el subconjunto 0. Y ese es el paso número 1. Calcular la cerradura del estado inicial. Bien. Por favor, si alguien no lo está entendiendo, puede interrumpirme. No importa, no hay problema. Puede interrumpirme, puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono porque pues este sí es contenido de examen y sí va a venir buena parte para ya en generación de autómatas, ¿verdad? Bien, paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Cálculo de cerraduras y movimientos. ¿Sí? Entonces, una vez calculada ya la cerradura, voy con el cálculo de cerraduras y movimientos. ¿Qué es un cálculo de cerradura y movimiento? Bueno, se recuerdan que cuando leímos las leyes, la cerradura de T es complementaria al movimiento de T con A. Es decir, tengo yo una cerradura de T, pero para calcular T tengo que realizar un movimiento. Entonces vamos a ver ahorita. Ya tengo el estado 0. Entonces, ¿cómo se va a visualizar? Es la cerradura de movimiento. ¿Y dónde están estas cuestiones? Ahí está. De mover 0. ¿Con quién? Con cada uno de los miembros o, sí, miembros del alfabeto. ¿Quién es mi alfabeto? Mi alfabeto es AB, ¿verdad? O sea, lo vemos ahí claramente en la expresión regular, AB. Entonces voy a tener cerradura de mover 0 con A. ¿Sí? Ese es igual a quién. Bueno,
¿Dónde está mi signo igual? Ahí está. Eso es igual a quién. Primero que nada, tengo que entender lo siguiente. Esto, de entrada, no lo puedo operar. ¿Sí? No lo puedo operar. Tengo que resolver algo. ¿Quién es el que tengo que resolver? El movimiento. Sí, entonces tengo que resolver el movimiento. ¿Y qué es un movimiento? Conjunto de estados de la Fn para los cuales hay una transición sobre el símbolo de entrada. En este caso, ¿quién es mi símbolo de entrada? Es A. A partir de cierto estado S. ¿Quién es S? Es 0. Bien. Entonces, ¿cómo así? Bueno, primero que nada, vamos a ver quién es 0. 0 es S0. Vamos a ponerlo este color. Este tenía, ¿no? S0, S1 y S3. Esos son los estados que forman parte del subconjunto 0. ¿Por qué? Porque es el primer elemento es el primer conjunto que salió, ¿verdad? Entonces, aquí muy seguramente nos va a salir otro, entonces le voy a asignar un 1. Cuando salga otro subconjunto, le asigno 2 y así sucesivamente. O sea, es una nomenclatura. ¿Verdad? Que alguien pudo haber puesto 1, pero en este caso es 0. Un buen sistema todo empieza en 0, ¿verdad? Entonces, tengo que ver a dónde me muevo con quién, con A. Y empiezo a evaluar uno por uno. Voy a quitar, bueno, ¿saben qué? Lo voy a colocar con amarillo mejor. Si vamos viendo, explicando un poquito. Ahí está, estamos en amarillo. Bueno, estos son los 3 estados que pertenecen al subconjunto 0. El subconjunto 0 es el que está acá. Bien, entonces ahora digo, cerradura de mover 0 con A. Entonces primero tengo que evaluar mover 0 con A. Bien, voy a evaluar uno por uno de los que están dentro del subconjunto 0. Voy evaluando 0 y le voy a cambiar de color. Bien. 0 con quién me muevo. ¿Con qué símbolos me muevo? Bien. Dentro de... Bien, vamos a explicarlo así de esta manera. Tenemos 3 operaciones para generar subconjuntos. La primera operación solo se realiza una vez. ¿Por qué? Porque es la cerradura de 0. Es decir, la cerradura de S. Es decir, cerradura de S sub 0 o el primer elemento. En este caso es cerradura de S sub 0. Y ese me da un subconjunto 0. Ya luego voy a aplicar yo la cerradura de T. Este que está acá. Cerradura de T. Esta cerradura de T me indica que yo tengo un conjunto T. Pero ¿cómo calculo ese conjunto T? Es decir, T es igual al movimiento de T con A. ¿Sí? Esa es la premisa. T es igual al movimiento de T con A. Entonces, por eso es el que lo coloca acá. ¿Quién es T? Es 0. Si yo tuviera aquí en el alfabeto 30 símbolos, tengo que hacer cerradura de mover 0 con A, cerradura de mover 0 con B, cerradura de mover 0 con C. Y así sucesivamente hasta que yo alcance todos los símbolos del alfabeto. ¿Verdad? Entonces, esta es la forma de calcular, ¿verdad? Obviamente, pues aquí estamos hablando de un alfabeto de 2 caracteres, ¿verdad? A y B. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Cerradura de mover, gracias. Bueno, ahí quedó creo claro. Cerradura de mover 0 con A. Bien. En el movimiento, mucho ojo, a diferencia de la cerradura, en el movimiento no incluyo el valor que estoy evaluando, solo a dónde llego.
Es decir, de 0, con 0 me puedo mover con A. No, no me puedo mover con A. Si se dan cuenta, solo llego a 1, pero es con épsilon. Y llego a 3, pero también es con épsilon. Entonces, no incluyo 0. Bien. Voy a evaluar el de abajo. S3. En el caso de S3 lo voy a colocar un verde para que digamos que ya fue visitado el S0. Bien. S3. Voy a usar el color de semáforo mejor. Creo que entendemos un poquito más como el color de semáforo y este está en rojo. Ahí está. S3, estoy en el que está amarillo. En S3. S3, ¿con quién me muevo? Me muevo con B. Y yo estoy buscando movimientos con A. Entonces, no pasa. Entonces, solamente pues lo pinto de verde diciendo o indicando que ya lo visité, ya lo evalué. Bien, vamos con S1. Ahora lo voy a colocar en amarillo, indicando que lo estoy evaluando. S1 me muevo con AS2, ¿verdad? ¿Y con quién me muevo? Con A. Entonces, puedo decir y tengo la capacidad de decir que es cerradura ¿de quién? De S2. ¿Por qué? Porque todos estos estados, S0, S1 y S3, al único estado al que puedo llegar con A es a S2. Lo voy a colocar con este colorcito. ¿Sí? Entonces, de los conjuntos de estados que tengo en verde, al único que puedo llegar con A es a S2, ¿verdad? Porque con 0 me puedo mover de 1 y a 3, pero con épsilon. De 3 me puedo mover a 4, pero con B. Y de 1 me puedo mover a 2 con A, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, automáticamente puedo decir que el movimiento del subconjunto 0 con A es igual a S2. ¿Sí? Quiero que quede claro. Si alguien tiene dudas, por favor me indica. Bien. Entonces, voy a colocar acá y vamos a quitarle todo el... Ahí estamos. Entonces, ahora sí, yo ya puedo operar la cerradura. Ya puedo decir cerradura de S2. Bien. Entonces, ahora lo que me corresponde es calcular esa cerradura y lo voy a colocar en verde, en azul que diga. Azul era el que estábamos viendo. Bien. Cerradura de S2. ¿Qué les había dicho yo el primer paso de la cerradura? Ahí está. Incluir a él mismo. Entonces, automáticamente yo voy a incluir S2. ¿Sí? A él mismo. S2. Nada más. Bien. Ahora, ¿qué me indica a mí la cerradura? La cerradura me dice a dónde me puedo ir con épsilon. Bueno, de 2 me puedo ir a 5 con épsilon. ¿Sí? De 2 a 5. Entonces coloco S5. ¿Sí? Con 5 me puedo mover con épsilon. ¿Qué dicen ustedes? Sí, me muevo a 6. Aquí lo voy a colocar. Me muevo a 6. ¿Sí? 6. 6. Con 6 me puedo mover con épsilon. Sí, me muevo a 7. O sea, como se dan cuenta, voy hasta que deje yo de moverme con épsilon. Me voy a S7. S7. ¿Sí? Ah, tenemos tiempo todavía. Sí, ya había. S7 me muevo a S8, pero con A. Entonces automáticamente ya no. Pero S5 todavía tiene otra transición. Y de S5 voy a S12. ¿Sí?
con épsilon, si se dan cuenta. S12. S12. ¿Sí? Y ya terminé. Ah, no, voy a sombrear S12 también. Ingeniero, ¿no tendría que también S9? S9 vamos a ver ahorita. Sí, correcto. Correcto. Muchas gracias. De S6 también me voy a S9. Gracias. Ahí no vi quién me dijo, pero muchas gracias. Sí, S9 se me había pasado. S9. ¿Por qué? Porque es un movimiento de S6 a S7 y de S6 a S9, ¿verdad? Entonces, este es todo el camino que me voy moviendo con épsilon, ¿verdad? Y esto es 1, ¿sí? El subconjunto 1. Entonces es todo con lo que yo me muevo con épsilon partiendo de ese 2, ¿verdad? Y doy por terminado esto. Voy a dejar aquí indicado. Con un comentario. Estoy indicando ahí. Ustedes pueden llevar ahí con banderas o algo así, ¿verdad? Yo eso, pues, obviamente por términos de ejemplo, lo dejo ahí indicado con un comentario que es aceptación. ¿Por qué? Porque el que contenga el estado de aceptación del AFN va a ser aceptación en el AFD. ¿Y quién es el estado de aceptación de este AFN? Es S12, y aquí está. Entonces, este subconjunto 1 es de aceptación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contiene S12. Entonces, dejémoslo ahí. Lo voy a dejar ahí por el momento. Bien, sigamos. Solo por eso lo dejé solo como un comentario. Solo es una manera de llevar tienen que llevar a ustedes el control de quién es el estado de aceptación. Bien, cerradura de mover, ya hice con A, ahora lo hago con B, que es el otro miembro es el otro miembro del lenguaje. Hay veces que son muy obvios, que dice, bueno, es que este es obvio, no se va a mover con esto, o sea, yo ya lo vi y es obvio, o sea, está de más que yo calcule. Para nosotros los humanos es obvio, pero para la computadora no es obvio. La computadora, si por ejemplo acá solo tengo A o B, perdón, solo tengo A o B y tengo un lenguaje de 1000 caracteres, nosotros podemos decir, es que es obvio, solo se va a mover con A o B, pero la computadora no lo sabe. Entonces tiene que comparar los 1000 caracteres, ¿verdad? O sea, tienen que ser todos y los demás, los dos van a salir con una cerradura y los 998 van a salir nulos, pero la computadora lo necesita saber. No podemos asumir de que la computadora lo va a saber, porque recalco, la computadora no es inteligente. Nosotros somos los que hacemos y simulamos una inteligencia a la computadora. Bien, sigamos. ¿Cerradura de quién? Pues vamos a calcular quién es este movimiento. Bueno, ¿quién es cero? Cero son estos tres compañeros que habíamos visto acá. Y los vamos a colocar en rojo. Ahí está también. En rojo. Ahí está, rojo. 0, 1 y 3. Eso es 0. Ahora pregunto, ¿a dónde me voy con B? Por ser el primer ejemplo, voy a volver a explicar, pero después ya vamos a ir agarrando práctica. Bien, 0, me muevo a ese 1, lo voy a poner en amarillo porque es el que estoy evaluando. De 0 me voy a ese 1, pero ¿con quién? Con épsilon, entonces no entra. De 0 me voy a ese 3, ¿con quién? Con épsilon, entonces no entra. Entonces automáticamente puedo decir de que ya lo visité, ya lo calculé y no me dio nada. Bien, vamos con ese 1. De ese 1 tiene una única transición y es a ese 2, pero es con A y yo estoy buscando un movimiento con B. Estoy evaluando esto. Entonces yo concluyo de que no es lo que yo busco. Entonces puedo decir de que ya lo evalué.
creo que es un diferente tono de verde. Ahí está. Ahora bien, vamos a evaluar S3. De S3 me voy a S4 ¿con quién? Con B. Entonces puedo decir de que este tiene vía libre. Y me voy a S4. Entonces digo que esto es igual a S4. Entonces el movimiento de 0 con B es igual a S4. Es decir, los estados que están en verde me mueven con B a S4. ¿Sí? Únicamente. Entonces ya estamos ahí. Bien, ahora sí, ya venimos y calculamos nosotros la cerradura. ¿Cerradura de quién? De S4. Como ley de cerradura, incluyo a él mismo, es decir, a S4. ¿Sí? Como mínimo. Bien, estoy acá. Y va a quedar muy similar a la cerradura de arriba. Bien. De S4 me voy a S5, la misma historia. Aquí está. La misma historia. De ese, coloco S5. Voy a ir colocando S5. De S5 me voy a S6. ¿Sí? S6. Me voy a S6. S6 me voy a S7. Recuérdense, cerraduras son movimientos con epsilon. Me voy a S7. S6 me voy a S9, como me corrigieron, ¿verdad? Que si no había colocado yo el S9, ¿verdad? Y de S5 me voy a S12, ¿verdad? Sencillo. Y así se ve. Son todas las transiciones con epsilon, partiendo de dónde? De S4. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Este empezó en S2 y el de abajo empieza en S4. Entonces, uno venía de A y el otro viene de B. Entonces, como son diferentes, a pesar de que tienen mucha similitud, hay uno que hace la discordia y es S4, en este caso este es S2 y en este caso es S4. ¿Qué me indica a mí eso? Esto a mí me indica que yo puedo tener 1000 estados en un subconjunto, pero si uno hace la diferencia, ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces, esto es un subconjunto 2. Y como contiene 12, es la aceptación también, ¿verdad? Y ya terminé de evaluar 0. Ahora procedo a evaluar 1. Entonces digo, bueno, cerradura de mover 1 con A. ¿Quién es 1? Pues vamos a ver, ¿verdad? 1 es 2. Vamos a colocar 2, 5, 6, 7, 9 y 12. Todos en rojo porque están pendientes de evaluación. ¿Sí? Entonces, todos estos son mis cerraduras son mis estados que pertenecen a 1, al subconjunto 1, que está acá. Entonces digo, bueno, pues igual a. Bien. Estoy buscando un movimiento con A. Bueno, empezamos. S2 solo tiene un movimiento y es con epsilon. Entonces, este es el que estoy evaluando. S2 con epsilon no entra. Entonces, esto ya fue visitado. Y no. S5. S5 tiene dos movimientos, de S5 a S6.
Y de S5 a S12, pero ambos movimientos son con epsilon. Entonces tampoco entra. Entonces, pero sí lo marco como ya evaluado. Vamos con S6. ¿Sí? De S6 tengo dos movimientos, ¿verdad? S7 y S9. Pero ambos son con epsilon. Entonces lo marco como ya visitado o evaluado, pero no agrego nada. Entonces, si se dan cuenta, esto todavía sigue así, va. Cerradura de y sigue pendiente. S7. Bien. S7 me puedo mover a S8. ¿Y con quién? Con A. Y esto es lo que yo estoy buscando. Entonces digo, bueno, cerradura por el momento de S8. S8. ¿Sí? Y lo marco como visitado. S9. S9 me muevo a S10. ¿Con quién? Con B. No me interesa. Yo estoy buscando movimientos con A. Entonces ya lo marco como visitado. Y voy con el último, S12. S12 no tiene movimientos, entonces no hay nada que visitar, no hay nada que evaluar. Ahí está. Entonces, de todos los estados que están en verde, ¿sí? Con A me muevo al estado que está en celeste, es decir, me muevo a 8. Entonces ya doy por terminado esto. Voy a quitar todo el color y digo cerradura de S8. ¿Quién va a ser la cerradura de, de S8? Ahora lo vamos a hablar, solo permítanme un momento. Solo permítanme un momento. Bien, ahora sí, seguimos. Bien, S8. Ay, perdónenme, a veces tengo que contestar unas cuestiones laborales, pero bueno, digamos, uno no tiene como que a veces libertad ya cuando trabaja. Bien, de S8 me tengo que mover con epsilon. Ahí Alberto ya nos dio parte de la solución, pero no es toda. Bien, de S8 me muevo a S11. ¿Con quién? Con epsilon. Entonces, recordemos, el primero de la cerradura es sí mismo. O sea, eso siempre va a ir. Ahora coloco S11, ¿verdad? Porque de S8 y me voy a S11. Bien, ahora, si se dan cuenta, de S11 me voy a S12. ¿Con quién? Con epsilon también, ¿verdad? Entonces, me voy a S12. Se dan cuenta, ya llegué otra vez a S12. Entonces, yo ya puedo venir y decir que este nuevo estado que se está formando también va a ser de aceptación. Pero S11 también, de S11 tengo esta transición de arriba. Y de S11 me voy a S6. ¿Sí? S6. Entonces,
Ya, y ahí como que, si se dan cuenta, ahí se va notando ya la cerradura de Clini, ¿verdad? Que la cerradura de Clini es la recursividad. Bien, entonces de S6 me voy a S7 nuevamente, ¿verdad? S7. Y de S6 me voy a S9. ¿Sí? Entonces, tengo ya, partiendo de S8, me puedo mover a todos estos estados que tengo en azul, con epsilon, ¿verdad? Bien, y esto es 3. Y también va a ser de aceptación, ¿verdad? Porque pues, contiene el estado 12. ¿Sí? Entonces, esto es de aceptación. Bien, seguimos. Si se dan cuenta, ya vamos por el estado 3 y todavía vamos evaluando uno, ¿verdad? Tenemos que evaluar todos los estados que tenemos. ¿Cerradura de quién? Uno, perdón, con B. Ese es igual a quién? Cerradura de problemas. Miremos quién es uno. Bueno, ahorita ya creo que ya van viendo cómo se va construyendo, pero vamos paso a paso. Uno es S2, S5, S6, S7, S8, perdón, S9, perdón, S9 y S12. Es todo esto, ¿sí? Los que están en rojo. Entonces, vamos a calcular primero la transición o el movimiento, ¿verdad? Movimiento o transición es lo mismo. Y lo vamos calculando. Bien, y decimos, empezamos con el 2. Con el 2 me muevo al 5, pero con epsilon. Yo estoy buscando un movimiento con B. De 5 me voy a 6. ¿Con quién? Con epsilon. Y yo estoy buscando un movimiento con B. ¿Verdad? Y entonces no entra, no califica. S6. S6 me voy a S7 con epsilon. Entonces no entra. S6 me voy a 9 con epsilon. Entonces no. S6 tampoco. S7. S7 me voy a S8. ¿Con quién? Con A. Estoy hablando de S7. S7 me voy a S8 con A. Y yo estoy buscando movimientos con B. Entonces tampoco entra. Entonces no entra. S9. De S9 me muevo a S10. ¿Y con quién es? Con B. Entonces puedo decir de que voy a agregar S10. Voy a agregar S10 a la cerradura. S12 no tiene movimiento, entonces no coloco. Ahí está. Entonces voy a calcular yo la cerradura de S10. ¿Sí? Entonces voy a quitar toda esta cuestión y me quedo con S10. Y ahora sí, ya vengo y pregunto, cerradura de S10. Bien, es similar al caso de arriba, ¿verdad? Similar. De S10 me voy a S11. Solo déjenme colocar acá. S10. Me voy a S11. ¿Sí? S11. De S11 me voy a S12. Me recuerda al edificio de la U, el S12. Bien. Del S11 me voy a S6. ¿Sí? Uy, ¿cuál lo puse? S12, ¿verdad?
S12. Después me voy a S6. Y de S6 me voy a S7 y a S9, ¿verdad? Y eso ya lo tengo claro, ¿verdad? Bien. Ahora, pues, ahora se coloca S7 y S9, ¿verdad? Uy, ahí está. Entonces, lo mismo que les dije la vez pasada, con los dos de arriba, que son similares, pero un elemento hace la diferencia. Y ese elemento es el que viene y ya. ¿Por qué se regresa a ese 6? Porque si te das cuenta de ese 11, tengo esta transición de arriba. ¿Y con quién es? Es con épsilon. Entonces yo estoy buscando todos los caminos con épsilon. Es cierto, aquí voy para adelante, pero tengo un flanco o una flecha que me dirige a ese 6 y es con épsilon. Y eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Por eso es que tengo ese como regreso a ese 6. Bien, bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos nosotros dos conjuntos otra vez similares, solo que uno empieza en S8 y el otro en 10. Cabal, ¿verdad? Uno está en el camino de arriba y el otro representa el camino de abajo. Y esto es igual a 4. ¿Por qué? Porque son diferentes. Aceptación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todos tienen el AS12 de... Todos contienen AS12. El único que no contiene AS12 es la cerradura inicial. Por eso esto no es de aceptación. Por el iniciar la búsqueda de las cerraduras empieza en S2. No, no, no. Es porque el movimiento me da así. O sea, yo pude haber tenido todo esto cerradura de Kleene. O sea, recuérdense que esto nació de una alteración, ¿verdad? La expresión regular era cerradura de Kleene. Entonces la cerradura de Kleene me va a regresar a 0. Entonces, no es necesariamente por eso, sino que pues, el cálculo del movimiento que está dentro de acá es lo que me dio eso. Entonces, me puede dar cualquier estado, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente eso. Me puede dar incluso el mismo estado también. Tal vez acá no va a dar el mismo estado. Tal vez, bueno, no sé, vamos a ver. Pero sí hay cuestiones, hay veces que sí da el mismo estado, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente eso. Bien. Entonces, ya terminé de calcular el movimiento con el estado 1. Este es el estado 1. Ya vamos por estado 4 y ya va generando el estado 4 y voy todavía por el 1. Pero ya lo terminé. Ahora seguimos y decimos cerradura. Si se dan cuenta, los métodos son bien largos, ¿verdad? Son bien largos, solo es de tener ahí paciencia. Cerradura de mover 2 con A. ¿Quién es 2? Bueno, 2 es S4, S5, S6, S7, S9 y S12. ¿Sí? Esto. Bien, eso es 2, ese es 2. Entonces estoy buscando. Ay, era con rojo. Bueno, ven que se quede. Y es lo que yo estoy buscando es movimientos con quién, con A. ¿Sí? Recordemos, estamos buscando movimientos con A. Bien. Entonces digo, 4
¿Me muevo con A? No, solo me muevo con epsilon, entonces ya lo doy por hecho. Voy a ir apresurando un poco porque si no, no nos va a dar tiempo al menos de terminar este ejemplo el día de hoy, ¿verdad? Bueno, con 4 no me muevo con A, solo me muevo con epsilon, entonces no. 5. Bien, y ya pues antes de esto es cerradura de... Ahí está. 5. 5 me muevo con 6. 5 me muevo a 6, perdón. ¿Sí? Pero con epsilon, entonces no. Y me muevo a 12 también con epsilon, entonces tampoco no. Bien. Seguimos. E indicamos que lo siguiente. Ya me perdí, aquí está. 6 me muevo a 7 y a 9, pero con epsilon, y eso es lo que no estoy buscando. Entonces ya. 7. 7 me muevo a 8. ¿Con quién? Con A. Entonces, lo coloco que me muevo a 8 y es un movimiento que estoy buscando con A. Es decir, S8. ¿Sí? Vamos a ir. 9 me muevo a S10, pero con B. Entonces no lo coloco, solamente indico que ya lo busqué. Y S12, pues S12 no tiene ninguna transición. Entonces, el movimiento, todos los estados que están en verde me dan como producto el estado que está en celeste con el símbolo A. ¿Sí? Entonces, ahora pregunto, ¿qué cerradura me salió? Cerradura de S8. ¿Esa ya la calculé o no? Sí, ya la calculé. Correcto, esa ya la calculé. ¿Y quién es? Es 3. Entonces digo yo, cerradura de mover 2 con A es igual a la cerradura de 8, que a la larga es 3. Ya no tengo que volver a calcularla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya la calculé. Ahí ya, si se dan cuenta, voy enlazando estados y voy enlazando los estados, ¿verdad? Ya no estoy generando, ya no voy a generar otro, sino que simplemente lo enlazo. Bien, entonces doy por terminado el movimiento de 2 con A. Ahora digo movimiento de 2 con B. 2 con B, ¿verdad? Bueno, este es, veamos quién es 2. Bueno, 2 es este, ¿verdad? Teníamos que 2 es el de abajo. 4, 5, 6, 7, 9 y 12. ¿Verdad? Ahora sí con rojito. Ahí está. Bien. Esto es igual a cerradura. ¿De quién? Pues calculémoslo. De 4 me voy a 5, pero es con epsilon. Entonces no entra. De 5 me voy a 6 con epsilon y de 5 me voy a 12. Perdón, este 12 es también con rojo. Me voy a 12 ¿con quién? Con epsilon. Entonces esto es verdecito porque ya no genera y ya lo visité. 6 me voy a 7 y me voy a 9, pero ambos me voy con epsilon. Entonces solamente indico que ya lo busqué y ahí se queda. 7. 7 me voy a 8. ¿Con quién? Con A. Y yo estoy buscando con B. Entonces ya no. 9. 9 me voy a 10 y es con B. Entonces coloreo el celeste y digo que ese 9 ya fui. Ese 12. Ese 12 no tiene transiciones y pues ya lo visité. Entonces aquí estoy indicando que todo lo que está en verde es, ¿cómo se llama? Me voy con el celeste, con el símbolo B. Entonces puedo decir que esto es cerradura de C10, pero esa nuevamente yo ya la calculé.
tienes es 4. Entonces, bueno, vengo simplemente lo enlazo. ¿Sí? Y doy por terminado el cálculo de los movimientos con 2. Ahora voy, ¿con quién? Con 3. Y digo lo siguiente. Bien. Movimiento de 3 con A. Eso es igual a cerradura de quién. Vamos a calcularla. ¿Quién? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si hubiera más de una transición con el mismo símbolo? A se coloca acá. Y sucesivamente vas calculando y vas a tener que, bueno, primero calculas S1, después vas a calcular la cerradura S2 y sucesivamente. ¿Verdad? Sí se puede dar. Ahí no, no es, o sea, no es. Se unen los conjuntos, correcto, es una unión de conjuntos, no es que sea eh, exclusivo solo para uno, ¿verdad? En este ejemplo es porque salió uno, o sea, simplemente este ejemplo lo hicimos ayer y pues quise transformarlo y pues dio esto. Un buen reto sería transformar el último, ¿verdad? ¿Verdad? Para ver qué sale, ¿verdad? Entonces, pero estamos con el 5. Entonces, no es algo fuera de la realidad. Siempre sí se puede dar. 3 con A. ¿Quién es 3? Eso lo voy a apagar un poco un momento. Ahí está. ¿Quién es 3? Es S8, S11, S12, S6, S7 y S9. Bien, eso es eh, el subconjunto 3. ¿Sí? Bien, empecemos. Vamos a ver qué cerraduras, perdón, qué movimientos tengo con A. Con A estoy empezando. Bueno, empiezo con S8. S8 me muevo a 11, pero es con epsilon, entonces no aplica. S11 me muevo a S12, pero es con epsilon, entonces no aplica. S12 no me muevo, entonces no aplica tampoco. S6 me muevo a S7, pero con epsilon. Y de S6 me muevo a S9, pero también con epsilon. De S9 me muevo a S10, pero ¿con quién? Con B. Y no aplica. Yo estoy buscando movimientos con A. S7 me muevo a S8. ¿Y con quién es? Con A. Entonces, ya lo visité y subrayo o pues, jalo en este caso el movimiento resultante, que en este caso es S8. Entonces coloco acá cerradura de S8. Pero S8 ya lo calculé. ¿Quién es S8? Es 3. Bueno, siguiente. Bueno, esa es otra cuestión. No es una ley, la verdad que no es una ley. Creo que me lo dice a mí la experiencia eh, de ya de un par de años, ya hace un par de soles y lunas que ya dejé los 20, ¿verdad? Entonces, pero a mí me dice la experiencia de que cuando nosotros empezamos a entrelazar ya conjuntos, quiere decir que el método ya está terminando, ¿verdad? Entonces, muy probablemente ya vayamos a terminar este método. ¿Por qué? Porque ya no estamos generando más subconjuntos, sino que ya solo si se dan cuenta, solo estamos entrelazando ya. Esto aplica a este método y a los métodos de análisis sintáctico que se ven en compiladores 1. Aplica también eso. Ahora, cuando ya nos quedamos simplemente entrelazando conjuntos, ya es muy probable que ya se esté terminando el método, ¿verdad?
Si ustedes siguen generando y generando y generando y generando, o es muy grande el problema o cometieron un error en algún punto, ¿verdad? Se cometió un error en algún punto. Porque también, pues obviamente, eh, hay problemas que son muy grandes, muy, muy grandes. Ahí sí, ya en análisis sintáctico se ve que hay, y hay un método en específico que para mí es la cúspide de compiladores 1. Es el método más complicado que vamos a ver de análisis sintáctico ya en su momento, en el siguiente curso, que es exagerado para generar métodos, conjuntos. De verdad que es muy, muy, muy exagerado. Entonces, una gramática simple de, de operaciones aritméticas, perdón, puede llegar a generar 30 conjuntos, ¿verdad? Entonces es muy grande. Entonces ese sí que genera y que genera y que genera y que genera. Pero es como que algo que me ha dicho a mí la experiencia, ¿verdad? De que cuando ya nos quedamos entrelazando es porque ya viene el fin del método, ¿verdad? Seguimos. Cerradura de quién? De mover 4 con B, ¿sí? Cerradura de mover 4 con B. ¿Eso a quién es igual? ¿Cerradura de quién? Bueno, calculamos la cerradura. Para eso voy a venir y volver a limpiar todo. Y muy seguramente va a quedar casi lo mismo, pero bueno, simplemente quiero terminar bien el ejemplo y no adelantarme. Bien, perdón, 3, no es 4, 3, estoy por 3, imagínense. Bien, S8, S11, S12, S6, S7 y S9. Todos esos con rojito son los que voy a evaluar. Bien, estoy buscando movimientos con B para solventar esta como ecuación que tengo dentro de la cerradura, que es el movimiento. Bien, de S8 me voy a S11, pero ¿con quién? Con épsilon. De S11 me voy a S12, pero ¿con quién? Con épsilon. S12 no me muevo, entonces no tengo ningún movimiento. De S11 me voy a S6 también con épsilon, entonces no importa. De S6 me muevo a S7 y a S9, pero con épsilon, entonces simplemente lo doy como visitado, pero no punto nada. S7 me voy a S8, ¿con quién? Con A, pero yo estoy buscando con B. Bueno, entonces no importa, no hay nada. Y de S9 me voy a S10, ¿con quién? Con B. Ok, ese es el que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, esto ya lo doy por visitado y esto. Entonces, todo lo que está en verde, nuevamente, todos esos conjuntos, esos estados en verde, se mueven a el estado que está en celeste con B. Ahora sí, ya digo, cerradura de S10. Pero S10 ya la calculé. ¿Quién es? Es 4. ¿Por qué se está quedando enciclado ahí? Es por la cerradura de Clinic. ¿Sí? Por la cerradura de Clinic que se está quedando ahí enciclado. ¿Verdad? Entonces, seguimos. Otra vez. Ya visité 3, ahora me toca visitar 4. Aquí está 4. ¿Sí? Quitemos todos estos colores. Bien, 4. 4 con A. ¿Quién es 4? Bien, 4 es S10, S10, S11, S12, S6, S7 y S9. 4. Bien. Ahora sí, empezamos a evaluar. Esto es cerrado. Estoy buscando movimientos con A. Cerradura. ¿De quién? Pues no sé, ahorita voy a calcular de quién tiene que ser. Bien. Con S me voy a 11 y es con épsilon, entonces no.
De 11 me voy a 12 con epsilon, entonces tampoco. Y de 11 me voy a 6 con epsilon, tampoco. De 12, pues 12 no sé nada. 6 me voy a 7 y a 9 con epsilon, entonces no. 7 me voy a 8 con A, correcto, lo que estoy buscando. Entonces ya doy que visitado esto y coloco en celeste esto para decir de que ese 8 es candidato, es miembro del movimiento. Entonces coloco ese 8. Y tengo ese 9. Me muevo a ese 10, pero con B. Entonces esto no entra. Entonces, otra vez me queda cerradura de ese 8. ¿Quién es cerradura de ese 8? Ya lo he calculado y eso es 3. Bien, vamos con el último. Es cerradura de mover 4, pero ¿con quién? Con B. ¿Sí? Esto es cerradura de quién. Para los que ya llevan el curso y ya se dieron cuenta, pues esto es muy obvio, pero igual vamos a terminarlo. Bien. Voy a subrayar 4. 4 es S10, S11, S12, S7, S9, S6. Esto es 4. Entonces, voy bajo los elementos o bajo los estados del conjunto 4, o subconjunto 4, mejor dicho. Voy a evaluar, voy a buscar quiénes son los que tienen movimiento con B. Bueno, S10 me voy a S11 con epsilon, entonces no, pero lo subrayo como visitado. S11 me voy a S12, pero con epsilon tampoco. S12 no se mueve. S6 me voy a S7 y S9 con epsilon, no se mueve. S7 me voy a S8 con A y yo estoy buscando con B, entonces no. Y S9 me voy a S10, ¿con quién? Con B. Entonces doy por visitado esto y subrayo que S10 es parte del movimiento. Entonces coloco S10. ¿Sí? Y esto es 4. ¿Sí? Cerradura de S10 es 4. ¿Sí? Ahora voy a ir a preguntar, ¿tengo más subconjuntos que visitar? No, el último subconjunto generado fue 4. Entonces, ¿cómo saben que el método terminó si ya no tienen más subconjuntos que visitar y ya no generaron más? Entonces, doy por terminado o damos por concluido el cálculo de subconjuntos para este autómata. Bien. Ya con subconjuntos puedo hacer lo siguiente. Aquí tengo este. Ya con subconjuntos creados o calculados, ya puedo venir y decir lo siguiente. Bueno. Antes de seguir, ¿tienen dudas? ¿Sí entendieron el cálculo de los subconjuntos? Gracias. Bien. Recordemos, esto viene del examen, fijo. 1 o 2 problemas de esto. Bien. Ay, qué pequeña la letra. Ahí está. Inicio. Y este es 0. Ay, qué pequeña la letra. 0. ¿Sí? Ese es 0. Este. Bueno, de 0 me voy, aquí si se dan cuenta, de 0 con A me voy a 1. Entonces voy a crear un 1. 1. ¿Con quién? Ay, Dios. Ahí está. Con 1. 1. Perdón, es con A.
¿Sí? De 0 me voy a 1 con A. De 0 con B me voy a 2. 2. Perdón, 2. Voy a copiar este y le voy a cambiar la letra. Con B. ¿Sí? Ahí está. De 0 con A me voy a 1 y de 0 con B me voy a 2. Bien. 0 con A me voy a 3, es decir, voy a generar otro estado. ¿Sí? Entonces acá es con A. 3. 1 con B me voy a 4. Voy a colocar el 4 por acá. Ahí está, con B. Ahí está. Bien, eso fue con 1. Ahora vamos con 2. 2 con A me voy a 3. Voy a copiar solo el flanco. Y digo 2 con A. Me voy algo así. Algo así. Ahí está. 2 con A me voy a 3. 2 con B me voy a 4. 2 con B me voy a 4. ¿Sí? 3 con A me voy a 3. O sea, es decir, es recursivo. 3 con A me voy a 3. Solo voy a hacer más grande. Ahí está. 3 con A me voy a 3. 3 con B me voy a 4. Acá. ¿Sí? 4. 4 con A me voy a 3. Copiar esta transición con A. Ay, lo voy a sacar. Algo así. Algo así. Bien. 4 con A me voy a 3. Y 4 con B me quedo en 4. ¿Sí? Voy a hacerlo acá mejor. ¿Sí? 4 con B me quedo en 4. Y voy a colocar los estados de aceptación. ¿Quiénes eran? 1 es estado de aceptación. Aquí está. 1. 2 es estado de aceptación. 2. 2. 3 es estado de aceptación. Y 4 también es estado de aceptación. ¿Sí? Entonces tengo este autómata, que es el autómata más menos optimizado que he visto en mi vida. Sí, es el menos optimizado, pero es la salida del método de subconjuntos. Entonces, no se puede hacer nada, esa es la salida. O sea, no podemos venir y empezar a quitar nosotros aleatoriamente transiciones, sino que esa es la salida. Así se comporta, así es el autómata y así se queda. ¿Verdad? Entonces, dudas hasta acá. ¿Sí lo logran? ¿Se podría optimizar? Sí.
se puede optimizar, pero ese es el último método de análisis sintáctico, léxico, perdón, que vamos a ver, que es la minimización de autómatas. Para eso también hay unas leyes, ¿verdad? Hay leyes para optimizar, que se llama la minimización de autómatas, que tiene como entrada un AFD y tiene como salida otro AFD. Únicamente lo que hace es minimizarlo. Bien. Vamos a... ¿Qué hora son? Ah, sí. Vamos a comprobar este autómata por medio de su grafo. Ahí está. Esta es la expresión regular. Esto no me interesa. Ahí está. ¿Cuál es la cadena mínima de esto? ¿Verdad? Es la cadena mínima. Es la cadena mínima. Entonces, vengo y digo 0. 0. 0 con A me voy a 1. 1 es de aceptación, sí. Entonces, A fue aceptado correctamente. Bien, sigamos. ¿Qué otra cadena? Puede ser AB, 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 así. ¿Sí? ¿Verdad? Porque aquí tengo la cerradura de Clinic que me va dando A o B infinitas veces. Bien, 0. 0 con A. Voy aquí. Estado actual. 0 con A. Me voy a 1. Entonces le coloco acá. Y el 0 lo dejo como estado visitado amarillo, digamos, visitado. Estado actual. Bueno, luego viene B. 1 con B, me voy a 4. Me voy a 4. Y esto es estado amarillo, que es decir, ya está visitado. Estado actual es verde. Bien, luego viene A. Con A, me voy a 3. Y el amarillo es visitado. ¿Sí? Estoy aquí, estoy en la tercera. Luego viene B. Y B, me voy a 4. Es decir, me quedo acá con verde y esto es amarillo porque quiere decir que ya lo visité. Estoy aquí. Luego viene otra A. Con A, vuelvo a ir a 3. Entonces, cambio estado actual. Y si se dan cuenta, me quedo ahí jugando como ping pong entre 3 y 4. Y amarillo. Luego viene la última B. Vuelvo a irme a 4. Y quiere decir que ya visité 3. Y se terminó la cadena. ¿4 es de aceptación? Sí, 4 es de aceptación. Por ende, esta cadena es aceptada por este autómata. ¿Verdad? Entonces ahí vamos viendo que sí es aceptado. Podemos ver una última comprobación para ver otro camino posible que nos puede dar el autómata. ¿Cuál es? BA. Bien, 0. De 0 con B me voy a 2. De 2 con B me voy a 4. Y de 4 con A me voy a 3. 3 es de aceptación, es de aceptación. Entonces la cadena es aceptada, léxicamente. ¿Verdad? Entonces, podemos decirle que nuestro autómata está bien creado. ¿No es óptimo? No es óptimo, pero está bien creado. ¿Verdad? Entonces, está bien. ¿Por qué? Porque esa es la salida del método de subconjuntos. Ya generamos como tal el método de subconjuntos. Pero si se dan cuenta, no tuve como entrada una expresión regular. Tuve como entrada esto, que es un autómata finito no determinista, una FN. Y como salida, tengo esto, que es un autómata finito determinista. Es decir, el método de Thompson únicamente es para generar, es como un pivote. Me sirve como un pivote nada más.
Son dos métodos diferentes, el algoritmo de Thompson y el método de subconjuntos. Son diferentes, pero se complementan. Como les digo, en el examen yo les puedo dar esta entrada y ustedes tienen que generar esta salida. O les puedo dar una expresión regular. Con esa expresión regular ustedes van a tener que generar vía Thompson este algoritmo, este autómata, y ya ese autómata ya lo meten al método de subconjuntos. Pero como les digo, es paso. Son dos métodos diferentes. Bien, vamos a hacer la última parte que se vendría siendo, solo déjenme ver. Vamos a hacer lo último que es la tabla de análisis, perdón, la tabla de transiciones, para que podamos ver, como les había dicho, que el autómata como tal, los autómatas como tal no necesariamente son gráficas. O sea, el autómata únicamente es una representación. ¿Dónde está esta cosa? Bien. Estado. Tengo estados del 0 al 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y símbolos. ¿Qué símbolos tengo? A y B. ¿Tengo columna de epsilon? No, ¿por qué? Porque es un autómata finito determinista. Un AFD. Símbolo. ¿Sí? Ay, colarlo. Tengo que copiar esto. Esto. Bien. No. Subconjuntos no devuelve optimizado. Subconjuntos devuelve una FD. Mientras que Thompson devuelve un AFN. Son diferentes. Aquí todavía no estamos entrando en temas de optimización, que ya es el último tema, que es el de minimización de autómatas. Bien. 0. Con A me voy a 1. 0 con B me voy a 2. 1 con A me voy a 3. 1 con B me voy a 4. 2 con A me voy a 3. 2 con B me voy a 4. 3 con A me quedo en 3. 3 con B me voy a 4. 4 con A me voy a 3. 4 con B me voy a 4. Voy a subrayar estos para indicar que son estados de aceptación, ¿verdad? Y el que no esté subrayado no es estado de aceptación. Así es sencillo. Entonces, ambos representan el mismo autómata, solo que este es con un grafo y este es con una tabla. Mientras que esto fue la generación del autómata por medio de subconjuntos. ¿Dudas hasta acá? Si entendieron, si se comprende, igual el día de mañana vamos a ver otro ejemplo de subconjuntos. Pero sí necesario que me vayan comprendiendo, me vayan siguiendo el hilo, ¿verdad? Porque tal vez mañana va a ser un poco, quiero hacer tal vez uno un poco más grande. Entonces no voy a explicar tan a detalle, sino que ya un poco más corrido para que podamos terminar el ejemplo. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? ¿Sí comprenden? ¿Sí se comprendió el método? Gracias. De igual manera, mañana vamos a ver un último ejemplo antes del examen. Entonces, si no hay más dudas, o si no hay dudas, mejor dicho, dejamos hasta acá la clase el día de hoy y
Nos vemos el día de mañana. Siguiendo con el tema de subconjuntos. Y sería nuestra última clase antes de... Sí, hasta aquí viene el examen. Subconjuntos. ¿Qué se les va a evaluar en el examen? Posiblemente, bueno, no posiblemente, sino que se les va a evaluar autómatas, diferenciar un autómata finito determinista de uno no determinista, construir tablas y sobre todo, pues, el, el método, el algoritmo de Thomson y el método de subconjuntos, ¿verdad? Entonces, para este segundo parcial, sí necesito que suban, no viene teoría. Para este parcial sí necesito que suban su solución teórica, es decir, su solución escrita. El examen termina a las 9 y van a tener 15 minutos para subir su solución, ¿verdad? Porque escrita, ¿verdad? Porque es para validar, validar sus respuestas. Y bueno, 15 minutos porque pues en teoría ya lo deben de tener todo. Entonces solamente o le toman foto o lo escanean, lo suben y ya estuvo. ¿Qué tipo de preguntas van a venir? Pues, por ejemplo, del estado 2 con B, ¿a qué estado me voy? Y les van a tener varias preguntas, varias ahí opciones, ¿verdad? 4, 5, 6 y cosas así. Alguien me puede decir, sí, es que yo, según a mí no me salió ninguno. Ah, bueno, entonces miremos. Me pedí revisión, yo miro el archivo que mandaste y que sí que empezaste desde uno, ¿va? Yo lo tenía pensado para empezar desde cero. Entonces ahí sí aplicaría la revisión, ¿verdad? Pero no, si ustedes no suben o no justifican, pues definitivamente eh, no tienen esos puntos, ¿verdad? Y el semestre pasado, da la mala pata que alguien me pidió revisión, 2 personas me pidieron revisión y qué casualidad que se habían copiado los dos. Entonces, eso era para casos y casos, ¿verdad? Bien, entonces, seguimos el día de mañana con subconjuntos y espero en verdad que estudien, ¿verdad? O sea, yo de balde voy a dejar un montón de tareas, que son un montón, y imagínense, dejo 3 problemas de esto, son 60 y algo, ¿cuántos tengo que calificar? Entonces, y a veces incluso hay veces que se copian, entonces yo pues, lo prefiero dejar a la mano de ustedes, a la conciencia de ustedes que estudien, ¿verdad? Estudien y nos vemos el día de mañana siguiendo con el tema de subconjuntos y preparándonos para el examen del día viernes. Que pasen una feliz noche.